Epístola a los Romanos. Seguimos en la predicación modo expositivo, ya estamos en la parte 21. Hace 21 días, semanas que estamos trabajando la exégesis de la constitución del Evangelio, que es la carta, la Epístola a los Romanos. Hoy tiene como subtítulo Su soberana elección, pero siempre es bueno, es tan rico todo lo que se nos comparte que quise hacer un enlace, como siempre hacemos, con lo que nos compartió Luis la semana pasada. Creo que son puntos a subrayar que nos van a hacer muy bien refrescarlos y trabajarlos todos los días. Luis nos compartía la semana pasada evidencias que el Espíritu Santo está en nosotros y de que somos hijos. Y esto es muy importante que lo anotemos, lo refresquemos. La primera evidencia es que hay fruto del Espíritu. Recuerden que se nos habló de la adopción, que fuimos adoptados hijos. Y si fuimos adoptados hijos, se nos dio el Espíritu Santo. Y si es verdad que hemos recibido el Espíritu Santo, la primera evidencia es que empezamos a tener fruto del Espíritu. Ese fruto del Espíritu es el carácter de Cristo que se va formando en nosotros. Usted tiene que ver ese fruto en usted, y vamos a leerlo en Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, si soy un hijo de Dios, yo tengo que estar viendo estas cosas en mi vida. Si yo no he salido de mi mal genio, de mi enojo, de mi odio, de mi maldecir con la boca, entonces yo no estoy viendo fruto en mi vida. Y eso es una faltante de una evidencia que muestra que yo tengo el Espíritu Santo y tengo toda la libertad, y los otros tienen toda la libertad de dudar de mi salvación. Cualquiera puede dudar de mi salvación si yo no estoy teniendo fruto del Espíritu. Porque esa es la evidencia. Hay un fruto. Usted sabe que conocemos a los árboles por el fruto que dan. Segundo, el Espíritu Santo nos revela la verdad y nos guía a toda verdad y nos hace saber lo que ha de venir. O sea, no somos personas improvisadas. Si tenemos el Espíritu Santo, no somos gente que todo lo agarra por sorpresa. Somos gente avisada, somos gente que sabe, gente que en todos los órdenes de la vida, en lo familiar, en lo económico, en lo laboral, somos advertidos. Cuando a mí todas las cosas me agarran por sorpresa, es una evidencia de que yo no estoy viviendo por el Espíritu, de que el Espíritu Santo no está trabajando, al menos en mí. Entonces yo necesito saber, dice, y los guiará a toda verdad. Vamos a leerlo en Juan 16:13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga a tu vida, o cuando vino el Espíritu de verdad a tu vida, dice, Él los guiará a toda verdad, es decir, te sacará de la mentira. Será difícil que te engañen por mucho tiempo. Habrá un momento donde vas a salir del engaño. Y esa es la buena noticia que también tenemos al recibir el Espíritu Santo. Dice: porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No vamos a ser engañados por esos locos que aparecen, que te dicen, en abril viene el fin del mundo, y toda la gente corre y se hace un búnker y compra alimento, porque eso abunda en el mundo. Y la gente que no tiene el Espíritu Santo es guiado por todos esos vientos de doctrina falsa y mentirosa. Pero nosotros no. Nos pasó, me acuerdo, en los años 2000. El I2K se acaba, va a explotar, todas las computadoras van a explotar. Nosotros estábamos tranquilos, el Señor estaba con nosotros. Había gente que andaba comprando alimento para llenar sus alacenas porque pensaban que algo iba a pasar en el año 2000. Y no pasó nada. ¿Eso por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te va a sostener en paz, en tranquilidad, en todos los asuntos de tu vida. Y te va a guiar a toda verdad y te va a advertir las cosas que van a venir. Tercero, hay otra evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros, y es que el Espíritu del Señor en nosotros clama: Abba, Padre. Hay un entendimiento de que hemos sido adoptados por Dios, ya no nos sentimos parias, ya no nos sentimos gente que nadie lo quiere. Porque ese sentimiento de que nadie te quiere, de que todos te odien, de que todos te desprecian, es una falta de convicción del Espíritu Santo de que usted tiene ahora un Padre celestial.
Y cuando usted tiene un Padre celestial, ¿para qué quiere la aprobación de los demás? Entonces, cuando no hemos recibido el Espíritu Santo, andamos tratando de que la gente nos dé valía, que nos haga sentir que valemos. Y cuando la gente no nos hace sentir valiosos, tenemos unas crisis, unas depresiones tremendas. Hermano, cuando tienes el Espíritu Santo, empiezas a saber que eres hijo de Dios y tu espíritu clama, Abba, que significa Padre. Eso es lo que hace el Espíritu en nosotros. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Eso está en Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, empiezas a darte cuenta que tienes una herencia. Un cuarto punto que podemos ver como evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros es que estamos dispuestos a padecer. Esto es uno de los más determinantes. Veo que hay cristianos que no quieren sufrir. Cuando uno dice que es cristiano y no quiere sufrir por nada, esa es la mayor evidencia de que no tiene el Espíritu. Porque un hijo de Dios está dispuesto a padecer. Romanos 8:16, volvemos a un capítulo de la carta en la que estamos trabajando. Mire Romanos 8:16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No te lo tiene que decir el pastor, te lo dice el Espíritu. El Espíritu Santo te dice, eres hijo, compórtate como hijo, tenés poder como hijo. Todo te lo dice el Espíritu Santo, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Qué tranquilidad cuando uno sabe que tiene herencia, ¿verdad? No todos han experimentado eso, pero si eres tal vez un joven y sabes que cuando crezcas tendrás la herencia de tus padres, que no tendrás que ir a empezar de cero en la vida, hay un beneficio en saber que uno va a heredar, no sé, una casa, una empresa, un negocio. Uno ya tiene una cierta seguridad. Eso es lo natural. Ahora, en lo espiritual, tenemos una convicción de que tenemos herencia. Eso tiene que traer una paz y una convicción a nuestras vidas. Se va el temor a la muerte, aunque siempre va a haber un poquito de temor a la muerte, pero ya no es como los que no tienen esperanza. Tenemos herencia, y esa herencia ¿cuál es? La vida eterna. La gloria en Cristo Jesús, tenemos herencia. Y hay una herencia que se empieza a disfrutar aquí, en estos días en la tierra, no cuando te mueras, ahora. Dijo David, hubiera desmayado yo si no supiera que veré la bendición de Dios en la tierra de los vivientes. Vas a poder experimentar la bendición de Dios como anticipo a través del Espíritu Santo. Esas son las evidencias de que tienes el Espíritu Santo y de que eres hijo de Dios. Y si hijos, también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Fíjese, un hijo de Dios está dispuesto a padecer por Cristo. Si usted no quiere sufrir nunca nada, de que nadie le diga nada, de que no quiere sufrir nunca, usted tiene que dudar de que tiene el Espíritu Santo. Cuando tenemos el Espíritu Santo estamos dispuestos a que nos den vuelta la cara, a que nos rechacen, a que no nos escuchen el mensaje, a que gente no nos quiera. Hermanos, estamos dispuestos a padecer. Esa es una evidencia. Ahora, el que apenas lo ofenden, se va de la iglesia, no quiere saber más nada con nadie, ahí no está el Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante que esto sea claro y sea entendido. Hermanos, dispuestos a padecer. ¿Por qué? Porque un hijo manifiesta la genética de su padre. Si nuestro hermano mayor, Jesucristo, estuvo dispuesto a padecer, y yo digo que soy cristiano, ¿no será normal que se manifieste esa genética en mí? El que cerró su boca y fue llevado al matadero como oveja, que no respondía con maldición cuando lo maldecían. Esas son las manifestaciones de que somos hijos de Dios. Ahora, si cada vez que me dicen algo, respondo, soy respondón, vivo contestando todas las agresiones, hermano, eso es todo lo contrario. Eso muestra que no tengo el Espíritu de Dios. Entonces, mi hermano, estas evidencias son tan importantes que nosotros las entendamos, porque mire, los tiempos complicados en los que vivimos nos muestran que en las iglesias abunda gente que no ha recibido el Espíritu Santo. No todo el que está en una iglesia es un hijo de Dios. Nosotros decimos, no, yo no voy más a la iglesia porque hay gente, me hicieron daño, hermano, obvio, porque hay gente en las iglesias
que no tienen el Espíritu, que parecen cristianos, pero no son cristianos. Y esa advertencia la dio el Señor Jesucristo con el trigo y la cizaña. Él dijo, van a crecer igualitos. Es difícil de saber quién es quién, pero déjelos crecer. Déjelos que crezca. Va a pasar el tiempo y llegará un momento donde la cizaña, ¿qué va a mostrar? Que no tiene fruto. No tiene fruto. Entonces ahí usted se va a dar cuenta si verdaderamente tenía el Espíritu Santo o no lo tenía. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y así nos tenemos que ver todos. Porque nosotros estamos en una congregación y eso no tiene nada que ver con el no juzguéis. Sí, esas cosas hay que juzgarlas. A ver este hermano qué fruto está dando para ver si realmente le puedo llamar hermano. Porque nosotros nos debilitamos cuando a uno que no es hermano le decimos hermano. Obvio que vamos a ir recibiendo personas que van a creer, van a ser justificadas, van a recibir el Espíritu Santo, pero hay veces, algunos sí, otros no. Pero hay gente que llega a una congregación, no tiene el Espíritu Santo. Hay que tener una cierta paciencia. Esas personas con el tiempo terminan creyendo. Pero no podemos decirle hermanos a todo el mundo. Entonces eso hace una iglesia sabia, una iglesia centrada, una iglesia que tiene criterio, buen criterio. No podemos también meter en nuestro hogar a cualquier persona. Todo tiene que ser con cuidado, todo tiene que ser con cuidado. Y lo que yo le digo siempre a la gente que fue herida en una iglesia, hermano, obvio que vamos a ser heridos. Mire, yo tengo para contarle todas mis heridas. Y fui herido por gente que no tenía el Espíritu Santo. Ahora, si yo le voy a acusar a Dios que me hirieron en una iglesia, y hermano, eso es porque yo no tuve discernimiento. Pero cuando usted sabe discernir, usted sabe que va a haber gente en las iglesias que no son hijos. Y estamos hablando de la adopción. Esa fue gente que no fue adoptada. Pueden ser primos lejanos, pero no son hermanos suyos. ¿Sí? Entonces, primos en el sentido que son humanidad. Entonces, esto tiene beneficios, porque ahora nos decían también la semana pasada que tenemos una relación distinta, una relación diferente. Estamos unidos en Cristo Jesús, pero nos relacionamos también. Usted está unido a su esposa o a su esposo, pero también se relaciona. Y se puede relacionar bien o se puede relacionar mal. Porque yo por mucho tiempo no me gustaba la palabra relación, pero la estamos recuperando esa palabra. Entonces estamos unidos, somos uno, pero ¿cómo nos relacionamos? Entonces hoy nos relacionamos con el Señor de una manera más cercana. Nosotros ahora estamos en la relación correcta. Se nos decía que hoy somos hijos y Él es nuestro Padre. Esa es la relación correcta y más alta que podemos tener bajo el nuevo pacto. Fíjese que a los judíos creyentes del Antiguo Testamento, ¿cómo se les decía? Siervos. Ellos eran siervos de Dios. Y se les dio el estatus de ¿qué? De amigos. ¿Se acuerda que se le dijo a Abraham? Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Y Jesús, ¿qué le dijo a los judíos? Hasta ahora les he llamado siervos, pero ahora serán mis amigos. Y le estaba hablando a los judíos de esos días. Ellos crecieron en un estatus de relación con Dios. Pero a nosotros, a los escogidos, a los que hoy somos la iglesia, tanto de los judíos como de los gentiles, se nos dio el estatus de hijos. Hemos sido adoptados. Y esto tiene que empezar a sanar tu alma, sanar tus pensamientos, para que seamos sanos, libres de un montón de rollos que tenemos en la cabeza, de las cosas que te hizo tu papá, tu mamá, cuando te hicieron cuando eras chiquito, y todas las cosas que sufriste, que trajeron un trauma a tu vida. Todo eso se sana con el Evangelio, mi hermano. Se sana con el Evangelio. El Evangelio supera la psicología, el Evangelio supera cualquier doctrina de esta tierra. Hermanos, yo soy un convencido, aunque respeto a los psicólogos como personas, pero mi hermano, la psicología es trabajar con el alma. Cuando nosotros trabajamos desde el espíritu, mire la diferencia, es un abismo. Entonces usted no necesita un psicólogo, lo que usted necesita es el Evangelio. Cuando viene el Evangelio y usted entiende por revelación que es un hijo, se sana. Y se van todos esos sentimientos de la niñez y de la infancia y de la adolescencia y de las carencias que tuvimos. Sánese por la fe, mi hermano. Créame que le va a salir más barato que pagar un psicólogo. Estamos en la mayor categoría de relación con Dios. La mayor categoría es la relación entre un padre y un hijo, y nosotros ahora somos sus hijos. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor
nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermano, otra de las evidencias es que el mundo no nos conoce. Si el mundo nos conociera, los auditorios se llenarían de gente que quiere escuchar el Evangelio. En realidad, el mundo no nos conoce. El mundo no te conoce. No puede ver lo que tenés, no puede ver tu herencia, no puede ver tu nombre, no puede ver quién eres en Cristo. Tranquilo. Ya te lo dijo el Señor, que el mundo no lo va a reconocer. Tus parientes que todavía no conocen al Señor y no tienen el Espíritu Santo, no te van a reconocer. Me gustó una placa que encontré ayer y la subí para compartirla con todos. Creo que dice algo así, es de Spurgeon, y dice: ¿quieres que te honren o esperas honra de un mundo que crucificó a tu Señor? No, es que a mí en el trabajo no me valoran. Claro que no te van a valorar. No, es que a mí mis familiares no me quieren. Y claro, porque no te reconocen, porque no conocen a Cristo y no te conocen a vos en el Espíritu. Te van a respetar en el orden natural, como se respetan las personas en este mundo. Pero usted no puede pretender que a usted lo valoren en el trabajo, que lo valoren en la escuela, que usted es el que más estudia, pero la profesora tiene buena onda con el otro que no estudia. O sea, todas esas cosas son parte de nuestra vida. ¿Cuántos se están sanando ya? Porque nos sanamos por la fe, mi hermano. Usted lo único que necesita es creer al Evangelio para sanarse. Mire cómo el Señor simplificó todas las cosas en Cristo. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y también se nos dijo de los beneficios que recibimos como hijos, por ejemplo, posición. Usted está posicionado ya en Cristo Jesús. No hace falta que usted le den un cargo en el gobierno, un cargo en la empresa. Usted ya está posicionado por Dios. Si el mundo pudiera verlo a usted en la posición que tiene, vendrían a tus pies. Nada más que no te ven y no te conocen, como estamos diciendo. El Señor nos ha dado posesiones. El Señor nos ha dado herencia. Y también nos ha llamado a su familia y nos ha dado nombre. Nos ha dado apellido. Usted tiene apellido porque fue adoptado por el Señor. ¿Cuántos se gozan en el Evangelio? Hermanos, esto es maravilloso. Y hoy comenzamos con Romanos 9, ya estamos en el capítulo 9 de la carta a los Romanos. En el capítulo 8 estuvimos compartiendo el cuidado providencial de Dios. Eso es un poco el tema principal del capítulo 8. Cómo el Señor cuida providencialmente de sus hijos. Pero ya en el capítulo 9 el Señor nos va a hablar de la soberanía, de la gracia divina y de su elección, cómo Dios elige. Usted necesita entender el mensaje de hoy para no pelearse con Dios. Porque podemos sacar chispas con Dios cuando Él piensa de una manera y yo pienso de otra. Hay gente que no lo entiende a Dios y por eso se enoja con Dios. Ahora, mire, usted se podrá enojar. ¿Es lógico enojarse con la persona más amorosa del universo, que es Cristo Jesús nuestro Señor? ¿Con el Padre que nos ha amado? Sin embargo, los seres humanos nos enojamos con Dios. Le recriminamos cosas a Dios. ¿Eso por qué? Porque no lo entendemos, porque no estamos pensando igual. Porque operamos en la mente humana y no operamos en la mente de Cristo que nos ha sido dada. Entonces, cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, cuando nosotros no estamos viviendo en el Espíritu, lo único que tenemos es una controversia con Dios. Así que hoy vamos a ver de cómo Dios elige, de cómo Dios es soberano a través de su gracia y cómo Él trabaja con su gracia en cada uno de nosotros. Y aunque este capítulo 9 va a mencionar al Israel terrenal, el tema central no es Israel, sino que es la elección soberana de Dios y la fidelidad de Dios para con su palabra. Ese es el tema central de esta carta que nosotros vamos a estar trabajando en esta mañana. ¿Cómo es que Dios elige y cómo Dios desecha? A veces no entendemos por qué Dios lo hace. Bueno, esta palabra nos va a alinear y ver cómo Dios es fiel con su palabra. Los cristianos, cuando no entendemos esto, y eso le pasa a la mayoría, y eso pasa porque no estudiamos. Porque no estudiamos la palabra, porque no le prestamos el tiempo ni la atención a las doctrinas, a lo que se enseña, a la instrucción.
Entonces no logramos entender y la mayoría tiene un concepto propio y humano de Dios. Como no estudiamos, nos formamos un concepto de Dios. Y para mí Dios debe ser así. Y ahí creemos que Dios es así. Y ya nos hicimos lo que hemos dicho, un ídolo. Porque cuando usted tiene un concepto de Dios que no es el correcto, usted no tiene un Dios, usted tiene un ídolo. Mire, cuando usted no piensa como otra persona, usted no puede caminar con esa persona en la vida. Es imposible caminar con una persona con la que no pensamos igual. Fíjese lo que plantea la Escritura. Vamos a Amós 3:3. El Señor te ahorra un montón de problemas con esto. Dice, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Nosotros queremos forzar la comunión, el caminar con personas, porque hoy ya vamos a ver, porque hoy hay que respetar las ideas de todo el mundo, sí, pero nosotros queremos caminar con gente y la Biblia te está diciendo que es imposible caminar con otra persona donde no se piensa igual. Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Porque yo estoy de acuerdo que hay cositas en los puntos que son pequeños y no tener punto de contacto en algunas ideas. Pensé que a Dani le gusta el verde, a mí me gusta el azul. Eso no son cosas que nos pueden dividir, pero hay cosas que sí nos pueden dividir. No estoy hablando de pequeñeces, estoy hablando del concepto de Dios. Si Dios piensa de una manera y usted piensa que es de otra manera, usted no puede caminar con Dios. O sea, va a tener un punto de cortocircuito allí. Y eso lo escuchamos todos los días, ¿no? Y usted ve a la gente cuando habla en la televisión. No, yo respeto todas las ideas y se van atajando, ¿no? Y yo respeto todo lo que ustedes dicen, y yo respeto lo que dicen las demás personas, pero yo pienso. Y así hablamos todos, porque hoy hay tantas ideas diferentes que todos se tienen que atajar antes de hablar. Yo respeto lo que todos ustedes dicen, pero yo pienso. Eso así hablan los periodistas, los políticos, todos hablan así. ¿Por qué? Porque hay tantas ideas en el mundo que es imposible vivir. Por eso el caos que vemos. Ahora, nosotros tenemos un beneficio. Nosotros no estamos buscando vivir con lo que yo pienso, o lo que piensa Sole, o lo que piensa Luis. Nosotros no estamos viendo de tratar de coordinar tus ideas con la mía. Nosotros nos unimos en un solo pensamiento y en una sola mente, que es la mente y la palabra de Cristo. O sea, ahí está la unidad. La unidad no está en que yo respete tus ideas, que tú respetes mis ideas. La unidad está en Cristo, en pensar como Dios piensa. Por eso Amós nos está diciendo, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Qué punto de contacto tenemos todos aquí? ¿Por qué nos reunimos todos los domingos para alabar a Dios? Porque nos unimos en una palabra, que es la palabra de Dios. Se espera, ¿no? Que usted no tenga un Dios diferente al mío, que yo piense de Dios diferente de como usted piensa de Dios. Por eso, ¿qué estamos haciendo en esta mañana? Derribar los argumentos que nosotros mismos levantamos, que nosotros creemos que son de Dios o son bíblicos y no lo son. Entonces necesitamos ir a la palabra. Por eso cuando hablamos de sola escritura, sola escritura, sola escritura, ¿de qué estamos hablando? De una columna vertebral donde todos nos agarramos y allí podemos caminar en unidad. Después pueden haber algunos colores que a alguno le gusta más que el otro, pero estamos hablando de la columna vertebral que es la palabra de Dios. Y ahí somos uno, hermano. Ahí somos uno todos. Allí es donde todos nos deberíamos unir. Y este tema en Romanos 9 toca y afirma una de las 5 doctrinas de la gracia. Porque está hablando de la elección. Todos acá debiéramos tener bien claras las doctrinas de la gracia. Una de las 5 doctrinas de la gracia es lo que toca el capítulo 9 de la carta a los romanos, que es la elección incondicional, o lo que también se llama la elección soberana de Dios. ¿Me acompaña a Romanos 9.1? Vamos a empezar a leer la carta. Dice Pablo en Romanos 9.1, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, es decir, maldito, un desterrado de Dios. Mire el amor del apóstol Pablo por sus conciudadanos, porque él está hablando de los judíos. Él ha sido salvado por el Señor, pero él ve que los judíos han rechazado al Mesías y él los ama tanto a los de su nación. ¿Nosotros podríamos decir lo mismo de Argentina?
Bueno, él lo está diciendo de su nación Israel. Y dice que desearía yo ser separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahí la palabra hermanos entiéndase como ciudadanos. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. Fíjese que Dios en el Antiguo Testamento los había adoptado no como hijos, los había adoptado como pueblo. Dice, de los cuales son, está hablando de los judíos, de los cuales son la gloria, el pacto. ¿Qué pacto? El pacto sinaítico, el pacto mosaico, el pacto que se hizo en el Sinaí. Dice, de ellos es la promulgación de la ley que también se dio en el monte Sinaí. Pablo está haciendo reminiscencia, se está acordando. Dice, de ellos son el culto. ¿Qué culto? El culto del tabernáculo, los sacrificios, todo eso, el culto. Y las promesas. ¿Qué promesas? De que Israel se había prometido un Mesías. Todo eso es de Israel. Todo eso es de los judíos. Y Pablo dice, de ellos es todo esto, de quienes son los patriarcas. De ahí viene Abraham, Isaac, Jacob, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermanos, de allí, de ese pueblo, desciende según la carne nuestro Señor Jesucristo. Pablo está haciendo memoria, Pablo se está acordando de esto y de ellos, y está pasando por una tristeza, porque los ve rechazar al Mesías. Pablo está hablando de la elección de un Israel terrenal, está hablando de ese pueblo terrenal, de cómo Dios lo escogió. Él está en una tristeza muy grande porque sus conciudadanos están rechazando al Mesías que Dios le había prometido a ese pueblo. Pero Pablo también sabe que es porque ellos no han sido escogidos. Fíjese, porque si no ahí entraría en un conflicto de Pablo con Dios. ¿Y por qué no los elegiste a todos? ¿Y por qué elegiste solamente a una porción de Israel? Él no está peleando con Dios. Él tiene muy en claro el asunto de la elección. Él sabe que el Señor ha elegido a una parte de su pueblo. Pero al mismo tiempo que Pablo está mostrando su tristeza, él comienza a excusar a Dios. Empieza a excusar, en otras palabras, a defender la postura del Evangelio. Dios no necesita que lo defienda, pero sí la palabra. Nosotros defendemos la palabra. Y Pablo, al predicar y al escribir esta carta, está defendiendo la postura del Evangelio. Y lo comienza a defender en Romanos 9:6. Recuerde que Dios le había prometido el Mesías al pueblo de Israel. Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que fíjese lo que dice la promesa: en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Estos son contados como descendientes. Recuerde que está hablando del pueblo de Israel y de los que escogieron de los israelitas. Entonces Pablo ya, porque vio que algunos dicen, no, esas doctrinas calvinistas, no son doctrinas calvinistas, son doctrinas paulinas, y en todo caso son doctrinas bíblicas porque está en la Biblia. La gente se enoja con Calvino, pero en realidad se está enojando con la Biblia. No, a mí esas doctrinas de la gracia no me gustan, entonces no le gusta la Biblia. Porque Pablo está hablando de esta doctrina que es la elección divina, cómo Dios elige. Entonces, Pablo no está enojado con Dios, él está aceptando cómo Dios es y lo está explicando. Él sabe que si Dios elige soberanamente y solo los elegidos vienen a Cristo, porque ¿qué dice el Evangelio? ¿Qué dicen los Evangelios? Nadie puede venir al Señor si el Señor no lo llama. Por eso es que estamos viendo la doctrina de la elección. Entonces, ¿Pablo qué está diciendo? Pablo está diciendo, Dios no ha fallado en su promesa. Él prometió que iba a venir para Israel. Al pueblo de Israel le prometió el Mesías. Pero Dios no ha fallado, sino que hay una parte de Israel que no es considerado y no es elegido. Y aquí es donde nosotros tenemos que ir armando nuestra mente de Cristo, porque la mente de Cristo está en la palabra, y si usted quiere tener la mente de Cristo, tiene que pensar como piensa la palabra, la Escritura, la Biblia.
Se supone, entre comillas, que todos los hijos de Israel son israelitas, se supone. Ah, mira, todos estos son hijos de Jacob, que después se le cambió el nombre a Israel. Entonces son todos israelitas, se supone. Pero Pablo dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Se supone que todos los que descienden de Abraham son hijos de Abraham. Pero ¿qué va a decir Pablo? No, señores, no todos los que descienden de Abraham son hijos de Abraham, sino que solamente son los escogidos, es decir, los escogidos de Dios, no lo son por descender de Israel, ni por descender de Abraham, sino que son por elección divina. Esto es lo que está defendiendo aquí el apóstol Pablo. Dios elige. Dígalo conmigo, Dios elige. Porque acá entra el conflicto que siempre, ¿y por qué a mí no y al otro hermano sí? ¿Y por qué al otro le va bien y a mí todavía no me va bien? ¿Y por qué yo me enfermé y el otro no se enfermó? ¿O no pasan por nosotros, por nuestras cabezas esas preguntas? ¿Y yo que hago todo lo que hago? ¿Por qué a mí no? Porque Dios elige. Lo que yo tengo que aprender en esta mañana es que Dios elige en todo orden de la vida. Por supuesto que aquí lo estamos viendo respecto a la justificación y a la salvación. Pero incluso dentro de nosotros el Señor elige. El Señor va a elegir a algunos como ancianos, a algunos como pastores, a otros como evangelistas. Él es el que elige. Él elige servidores, Él elige a quién enviar, Él elige a quién traer, Él elige. Dígalo otra vez, Él elige. Porque eso es lo que tiene que traer paz a tu corazón en todos los órdenes de la vida. Entonces los escogidos no lo son por descender de Israel, ni por descender de Abraham, sino por elección divina, por soberanía de Dios y sobre todo porque hubo una promesa. Y aquí Pablo va a traer la prueba de esa promesa. Va a probar el punto que él está discutiendo en esta carta. Vamos ya a Romanos 9:9. Vamos avanzando rápido en la carta. Romanos 9:9 dice, porque la palabra de la promesa es esta. Esta es una promesa que se le hizo a Abraham. Por este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca, acuérdense quién fue Rebeca. Abraham tenía una esposa llamada Sara. Tuvieron un hijo llamado Isaac. Isaac consiguió novia llamada Rebeca. Y de ese matrimonio vino Jacob, que se le cambia el nombre, se llama Israel, y de ahí viene toda la descendencia. Entonces Pablo está hablando aquí de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Vamos otra vez al 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, esa parte hay que subrayarla, conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Fíjese, ¿para qué Dios se va a meter en problemas trayendo mellizos? O gemelos, no me acuerdo si eran mellizos o gemelos, pero eran dos adentro del vientre de Rebeca. Hubiera venido uno solo y ahí viene la descendencia y nos evitamos todos los problemas. Pero aparecen dos. Y encima Dios dice, la costumbre era que el mayor era el que recibía toda la herencia, el nombre, los recursos. Dice, no, Dios dice, el menor. Y le cambia el juego a todos los judíos y todo. Claro, ¿quién entiende eso? Si la cultura te dice que es el mayor, el primogénito. Él dice, no, el que va a recibir la promesa es el menor. Y acá Dios le empieza a cambiar todo. ¿Por qué? Dígalo conmigo. Porque Dios elige. Dios elige. Y estamos hablando de la soberanía de Dios. Y Dios funciona así, mi hermano. ¿Qué quiere que le diga? Nosotros no nos podemos pelear ni con la gente ni con Dios. Nosotros tenemos que entender esto. Porque esto te va a responder por qué. Todos los por qué de tu vida se responden así. ¿Y por qué mi hijo? ¿Y por qué mi papá? ¿Y por qué mi abuelito fue como fue? Todos los por qué que usted tiene se responden con esta palabra. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Y Dios cambia la cultura humana. Y como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Uy, Dios aborreció a un bebé del vientre. Imagínense hoy en la mente inclusiva, en la mente progresista de las naciones en las que vivimos,
que le digamos que Dios aborreció a uno de dos hermanos. Esto no entra en la mente del mundo. Como me dijo uno en la semana, si tu Dios manda gente al infierno, entonces no me interesa tu Dios. Así dijo uno. Eso es porque no lo conoce. Ahora cuando empezamos a conocer a Dios, todo toma sentido. Entonces, mi hermano, esta es la evidencia más grande en todas las Escrituras de que Dios elige para salvación, no basado ni en obras ni en méritos, porque ahora hay que agregarle esto. Dios elige, pero no por lo que usted haga. No porque usted quiera, no porque usted tenga muchas ganas. Dios no elige por eso. Si nosotros hubiéramos elegido, mire, yo quería ser médico y estoy de pastor, yo quería de chiquitito que quería ser médico y Dios me cambió todos los planes. ¿Por qué? Porque Él elige y con usted ha pasado lo mismo. Dios lo ha puesto donde usted está. Y como dice la canción que siempre me acuerdo, acepta el molde de tu condición, donde Dios te puso, la vida que Dios te dio, los desafíos de vida que el Señor te ha dado para enfrentar. Deje de enojarse con Dios, deje de sentirse menos, deje de sentir que usted es un paria, que Dios se ha olvidado. No es así, Dios elige. Demos gracias que no nacimos en la Segunda Guerra Mundial, demos gracias que no nacimos en la Primera Guerra Mundial, demos gracias que nacimos en estos tiempos de paz, no sé por cuánto, pero tenemos paz. Imagínese haber nacido en 1945, estalla la guerra. Yo que quería ser arquitecto, se te arruinaban todos los planes. Bueno, nos tocó vivir una pandemia, pero nos tocó a nosotros, designios de Dios. Nosotros tenemos que aprender a entender el corazón de Dios, de nuestro Padre Celestial, porque mire, cada vez está toda esa, es el Elohim, Él es el Eterno. Hermano, es nuestro Padre, todo eso lo es, claro, no estoy en contra de eso, pero es tu papá. Dios es tu papá y vos sos su hijo y te adoptó. Dios tiene muchos títulos, pero cómo nos gusta hacer énfasis en otros títulos. El Eterno, Hashem, papito. Esa tiene que ser, es la relación más alta que podemos tener con nuestro Dios. Entonces lo que está queriendo decir Pablo es que los judíos que han recibido y reconocido al Mesías lo hacen porque han sido escogidos. Y los que rechazaron al Mesías, Dios decidió quién iba a recibir al Mesías. Dios dijo, esta porción de judíos, este remanente, yo me lo voy a revelar. Y a los otros, dice, los endureció. A los otros no se les reveló. Miren lo que es la soberanía de Dios, es tremendo. Dios ha elegido una porción de Israel por gracia y no por mérito alguno, solo por su soberana gracia. Así elige mi Dios, así elige mi papá. Él elige. Así como cuando usted con sus hijos elige. A vos te voy a mandar a aquella escuela y a vos te voy a mandar a la otra. Imagínense, ¿y por qué a mí no? Usted es el papá. Papá decide. ¿Y cuántos saben que Dios no se equivoca nunca? Porque capaz que nosotros nos equivocamos y nuestros hijos nos corrigen. Pero Dios no se equivoca. O sea, ¿usted para qué le va a querer hacer cambiar la decisión a un Dios perfecto? Si Dios dijo que usted nacía en Goicrú, en Guaymallén, en Ciudad, usted tenía que nacer ahí. Si a usted lo abandonaron en un tacho de basura, Dios decidió eso. Tranquilo, o sea, estuvo siempre dentro de la soberanía de Dios. Sí, pero eso es porque mi mamá fue mal y me abandonó. Hermanos, no fue así, porque si Dios lo permitió, es porque Dios, y usted hoy está en Cristo, es porque Dios tiene un plan con usted. Así que deje de estar ahí, porque uno cuando va creciendo en el Señor, ¿y por qué yo sufrí esto? ¿Y por qué me pasó esto? Y en mi casa vivimos de esta manera. Tranquilos, mi hermano. También el apóstol Pablo va a decir que hay una parte que no fue elegida. Hay una parte que no fue elegida. No dice una parte que Dios condenó, no. Una parte que no fue escogida. ¿Por qué Dios no los condenó? Porque ya estaban condenados. Dios escogió a unos para salvación y a los otros los mandó al infierno. No, todos iban al infierno y escogió a algunos. Eso es la elección divina. No hay injusticia, por eso Pablo defiende tanto el que no hay injusticia en Dios. Porque a mí me toca vivir lo que estoy viviendo. ¡Qué injusto Dios! No, Pablo, ¿qué te va a decir Pablo? No es injusto, no hay injusticia en Dios por lo que vos vivís. No es injusto lo que has pasado.
De ninguna manera. No puedes tratar a Dios de injusto porque estás blasfemando. Te vuelves un blasfemo, una blasfema cuando dices que Dios es injusto y todo lo que estás sufriendo porque a vos te toca sufrir y a los otros no les toca sufrir lo que a vos sufrís. Eso es no conocer a Dios. No hay injusticia en Dios por elegir a algunos sí, otros no. Aunque muchos quieran acusar a Dios de injusto o insensible, porque el mundo es así. Así como lo crucificaron al Señor, lo acusan a Dios de insensible. Y mucha gente cuando escucha la doctrina de la elección, rechazan esta doctrina, aludiendo que Dios es un monstruo. ¿Por qué no los eligió a todos? Ese Dios no me gusta. Hay gente donde yo he ido a predicar, donde he escuchado esta doctrina y dicen, no, Dios es bueno, Dios los tiene que elegir a todos, y dejan de escuchar ese evangelio. Ellos quieren un evangelio, un tipo así medio progresista, como los políticos progresistas. Inclusión, ¿ves? ¿Cómo eran todos los títulos que estamos acostumbrados a escuchar? Fútbol para todos, leche para todos, pan para todos, y repartimos para todos, y así estamos, ¿verdad? Como Argentina. Pobres, porque esos principios no son de Dios. Prefieren poner la justificación en las manos del hombre. No, es porque ellos no lo aceptaron. Es porque los judíos duros de corazón rechazaron a Dios. Y así empiezan a hablar, porque prefieren poner la decisión en la mano del hombre y no en la soberanía de Dios. Usted mientras escucha esta palabra, usted va a tener que definirse y decidir si usted va a querer creer que Dios es soberano o usted va a poner en los hombres las decisiones de por qué somos salvos o por qué no somos salvos. Y le predico a Juan Pérez y no quiere recibir al Señor. Pero qué duro, qué necio. ¿Por qué hablamos así? Si es Él el que justifica, si es Él el que regala la fe, si es Él el que nos atrae a sí mismo. ¿Se da cuenta que no conocemos a Dios? Por eso no podemos andar con Él, porque no pensamos igual. Cuando yo empiezo a pensar como Dios, yo puedo caminar con Dios, me puedo relacionar bien con mi Padre, porque yo entiendo que la persona que todavía no viene a Cristo es porque Él no la ha traído. Yo tengo que orar, lo que dijimos al principio, mis oraciones tienen que ver con la voluntad de Dios. No se va a salvar la persona porque vos ores mucho o porque ella quiera. Se va a salvar porque vos ores por la voluntad eterna de Dios, que escogió por el pacto eterno a ese varón o a esa mujer desde antes de la fundación del mundo, lo predestinó y ya está determinado a la gloria. Ahora, yo tengo que encolumnarme en la voluntad de Dios. Esto, ¿sabe qué? Va a suavizar nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Estas cosas no pueden entenderse con una mente humana, sino con la mente de Cristo. Acompáñenme a 1 Corintios 2:16. Dice Pablo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mire, ¿quién le instruirá? Nosotros le queremos enseñar a Dios cómo hacer las cosas. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando usted recibió el Espíritu Santo, usted recibió la capacidad de pensar como Cristo. Eso es lo que el mundo no tiene. Pero usted y yo ahora podemos pensar como Cristo. Ahora podemos ir a la palabra y por el accionar del Espíritu Santo nosotros podemos pensar como Dios piensa. Eso es glorioso. Entonces, mi hermano, ¿desde qué postura usted quiere entender la soberanía de Dios? Desde lo humano no se puede entender. El humano tiene la tendencia a querer ser más bueno que Dios. No, yo pienso que no habría que castigarlo. Y Dios piensa que sí, hay que castigarlo. Si fuera por muchos seres humanos, no habría infierno, no habría lago, azufre y fuego, no habría cruz, no habría nada. Serían así todo un arco iris de colores y todos felices. ¿Ves? Esa nueva era. Eso no es la verdad está en el Evangelio y Jesucristo es la expresión de nuestro Evangelio. Entonces, cuando se nos dice que debemos renovar la mente, ¿qué es lo que se nos está pidiendo? Es reemplazar lo que nosotros creemos por el pensamiento de Dios. Dios te dice cómo tenés que pensar. No, porque lo escuchamos en la televisión, la policía del pensamiento nos persigue. Dios te dice cómo tienes que pensar. ¿Qué dice la Biblia? En esto pensar, en lo que está escrito. Piense en eso y a usted le irá bien. Piense como usted quiera, hágase sus propios pensamientos, que son los pensamientos del diablo, porque la sabiduría es terrenal, animal y diabólica, es del diablo y a usted no le va a ir bien. En esto pensad, dice el Señor. Entonces aquí lo vemos a Pablo excusando al Señor y lo vuelve a excusar en Romanos 9:14, porque él sabe que lo vamos a leer, o no sé si sabía, pero
Dios sí sabía que lo íbamos a leer, por eso lo hizo escribir esta constitución para la iglesia. Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Mire cómo Pablo se adelanta 2000 años a nosotros y dice, ¿qué vamos a decir? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera. Pues a Moisés, ¿qué le dice? Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Señores, yo hago lo que quiero. Eso es lo que te está diciendo. Yo hago lo que a mí se me da la gana, dice el Señor. En cuanto a los sufrimientos, Dios decide qué debemos padecer y por cuánto tiempo vamos a padecer. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por sufrimientos, incomodidades, situaciones de nuestra mente, complejidades del alma, cosas que no entendemos, cosas que nos ponen muy incómodas? Dios ha determinado que pases por eso y Él ha determinado cuánto tiempo vas a pasar por allí. Dicen, yo creo que es Apocalipsis, algunos de vosotros seréis echados en la cárcel por 10 días. ¿Quién dijo? Dios. ¿Cuántos días? Dios dijo cuántos días. 10. O sea, algunos van a ser echados a la cárcel por 10 días, eso lo dice el Señor, no lo determino yo. Él decidió que Pablo se le hundiera el barco, lo picara la víbora. Él decidió que a Job se le murieran los hijos, que perdiera las vacas y los camellos. Él lo decidió. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Señor, ¿por qué lo hace? Aunque no lo entiendas, tienes que saber que aunque no lo entiendas, Él es soberano, Él sabe lo que está haciendo. Por duro que te parezca, porque ninguno de nosotros hemos entendido las crisis por las que pasamos. Cuando estamos en la tormenta, lo único que hacemos es despertar al maestro que está durmiendo tranquilo abajo, porque no nos aguantamos el sufrimiento. Pero cuando vamos madurando, va a llegar un día que vamos a decir, Señor, que se sacuda todo, yo creo que vos sos soberano y de esta vamos a salir. Me encanta Watchman Nee. Sus últimos 20 años terminó preso por el comunismo chino. Qué tremendo todo lo que predicó, lo que enseñó. Se muere su esposa cuando él estaba en prisión. Imagínese usted en esa situación, la tristeza, el dolor. Terminó muriendo 20 años, hermanos, en prisión por el comunismo. Dios determinó eso. No lo entendemos. Así como también Dios determinó que cuando estaba preso Pedro, una vez lo soltaron. Pero también después lo crucificaron cabeza para abajo. Entonces, es Dios el soberano, el que decide, el que elige, el que determina. Por eso decíamos que el siervo de Dios tiene que estar dispuesto a padecer. ¿Cuántos de ustedes que dicen que quieren servir al Señor le han dicho, Señor, estoy dispuesto a padecer? Y si nunca se lo dijo, dígaselo. Porque es la única manera de que usted, aún en el proceso doloroso por el que usted va, Dios lo puede usar a usted. Es más, me animo a decirte que más te va a usar cuando más mal estás. En esas noches oscuras, en esas tinieblas del alma, te encuentras con gente, le predicas el evangelio, te das cuenta que no sos vos predicando, que es el Espíritu Santo, y sigue la misma situación, pero usted está lleno de gozo. Usted predicó, no hay gozo más grande, no hay gozo más grande, decía, que mis hijos anden en la verdad, el gozo de saber que usted predicó el evangelio y esas personas están caminando en el Señor. No hay gozo comparable, no hay gozo comparable. Sí, pero todavía sigo con la enfermedad y sigo con esta situación y sigo con esto y sigo con mi depre. Hermano, siga sirviendo al Señor. No se meta a la cueva, porque se va a meter a la cueva como Elías y la va a pasar mal. ¿Y sabe qué hizo el Señor con Elías? Se lo llevó para arriba, se lo llevó. Oh, se lo llevó un carro de fuego. Te estaban sacando, hermano, porque Dios te mandó a hacer una obra. Y cuando ya te metiste en la cueva y no querés salir, ¿qué le dijo un día? Listo, anda, ungí a este por profeta y vamos. Hermano, salga. Sirva al Señor, sea cual sea la situación. No ande allí metido en la cueva, porque tenemos la tendencia de meternos en la cueva, ¿sí o no? Todos tenemos esa tendencia. El alma te mete en la cueva. ¿Qué hace que te escondas? No, estoy mal. No voy a ir a la reunión. No voy a ir a la célula. No voy a ir a predicar. Ese es el peor error que podemos cometer. Cuando más mal estás, es cuando más tenés que predicar. Porque algo pasa cuando usted predica, no importa cómo esté su alma. Usted predica y la luz nace. Y el Espíritu Santo hace la obra. Y usted empieza a vencer las tinieblas. Y si está pasando por mucho tiempo de cueva y de tiniebla, hermano, póngase a pensar. ¿No será que Dios le está diciendo que salga de la cueva y usted insiste con quedarse allá adentro? Digo, ¿no?
No somos todos iguales y no todos pasamos por lo mismo. Entonces el punto de inicio para una comunión con nuestro Padre Celestial es su soberanía, su voluntad perfecta, su decisión. Todo ser humano tiene que saber, tanto judío como gentil, que no participa de la salvación de la misma manera que el hombre no participó de la creación. Dios hizo toda la creación y nos puso en el huerto del Edén. No participó el hombre, nosotros no participamos de la obra de Dios. Es Él el que hace la obra. Y tampoco, y esto es muy claro aclararlo en esta doctrina, porque Dios no escoge ni elige por algo que usted hizo, pero tampoco te va a elegir por algo que Dios sabía que tú ibas a hacer en el futuro. Dios no usa eso. No es por lo que usted iba a hacer, ni tampoco por lo que hizo. Dios te escogió porque Él quiso hacerlo. Romanos 9:16, mire cómo vamos avanzando en este capítulo, y si el Señor nos permite, lo vamos a terminar hoy. Romanos 9:16, así que no depende del que quiere. Convénzase de esto, mi hermano. No depende de si usted quiere, ni del que corre. No, yo voy a hacer esto porque así Dios no. No es ni del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Hermano, dígame si no es para pararse y decirle gracias, Señor, porque no me endureciste, me escogiste. Esa es la gloria más grande, cuando uno se empieza a despertar y se da cuenta que Dios nos escogió. Esto es como tener el regalo más grande con el moño y no prestarle atención. Nos escogió, mi hermano. Tiene que ver con eternidad, tiene que ver con vida eterna, tiene que ver con que lo único que vas a vivir no es lo que vivas en esta tierra, sino lo que vamos a vivir en una eternidad con Él. Y todo lo que Él tenga preparado, porque yo no me como ese cuento de que vamos a estar con un arpa en una nube aburridos toda la eternidad. No, Dios tiene preparadas cosas. Dice, ni ojo vio, ni oído yo las cosas que Él tiene preparadas para aquellos que le aman. Así que no las podemos saber, pero yo sé que mi Dios no se anda con chiquitas. Dios tiene preparado algo tremendo. Y sigue Pablo aquí excusando al Señor, dice, pero me dirá, ¿por qué pues inculpa? Porque esa es la pregunta que viene ahora. ¿Qué está planteando Pablo? Que si Dios no escogió a una parte de Israel, entonces ¿por qué los inculpa de pecado? Esa es la pregunta que Pablo está haciendo. Recuerde que todavía estamos con los israelitas. Dios escogió un remanente, una parte para que es toda la iglesia primitiva. ¿Se acuerdan? Los que estaban en el aposento alto, ¿quiénes eran? Todos judíos. Y vino el Espíritu Santo y estaban los 120 allí en el aposento alto, eran todos judíos, ahí no habían gentiles. Son los escogidos, más los que se iban a ir convirtiendo de los judíos también más adelante. Entonces la pregunta es, si escogió a un remanente y a los otros no los escogió, entonces ¿por qué los inculpa de pecado? Esa es la pregunta que Pablo está haciendo. ¿Por qué se van a la perdición entonces? Pablo lo que va a decir ahora es que Dios, Él es dueño de escoger a quien Él quiere. Y también Pablo se encarga de decir que no hay injusticia en la elección de Dios. ¿Por qué? Porque del total de todos los judíos ya estaban todos condenados. No es que escogió a unos y a estos los pisoteó. No. Estaban todos pisoteados y condenados. Y de ahí rescató un remanente. ¿Para qué? Para hacer una nueva creación. Para hacer una nueva raza en Cristo Jesús y recuperar su creación, que era el hombre que se había podrido por causa del pecado y que tiene los días contados sobre la tierra, porque esta creación humana que usted ve un día no existirá más. Mire, tenemos que recordar que en Adán todos habíamos elegido pecar. No, dice, ya lo vamos a agarrar, eso es orgulloso, no, ya lo vamos a agarrar a Adán, mira todo lo que nos hizo vivir. No, si usted un día hubiera pecado también. Como raza humana todos le dimos la espalda a Dios. Como raza humana todos atentamos contra el rey, contra la corona. Todos fuimos rebeldes a la voluntad y al pacto de obras que se había hecho en el Edén. Por eso en Adán todos merecemos la condenación y todos merecemos la perdición. En Adán todos le dimos la espalda a Dios. Por lo tanto, todos merecemos la muerte eterna. Todos merecemos la muerte eterna, todos. ¿Cuántos saben lo que es el indulto?
Usted sabe que nuestra constitución, como la constitución de muchos países ahora, actualmente en el mundo, el presidente tiene la capacidad de indultar. Eso es un principio que está basado en los principios eternos de Dios. Supongamos que hay 10 delincuentes que son condenados a pena de muerte. La justicia los condena, el poder judicial los condena. Pero nuestros sistemas republicanos tienen la capacidad de que el ejecutivo, el presidente, y solo el presidente, puede indultar a los 10, a 9 o a 1 de esos 10 delincuentes que están condenados. Y la ley lo avala. Así que el presidente puede decir: yo a estos 2, a los otros 8, pena de muerte, y a estos 2 los indulto. Es decir, los perdona. Creo que fue Alfonsino, Menem, no sé, uno de esos que indultó a los militares, ¿no? Acá en Argentina hubieron indultos. ¿Ah? Menem indultó a militares que habían sido condenados. Eso es potestad. ¿Pero eso es para qué? Eso está en lo natural, pero es para que entendamos un poquito una figura de cómo Dios hace como quiere. Y el presidente en ese caso puede hacer lo que quiere. ¿Y por qué los indulta? Porque él lo decide. Y punto, se acabó. La ley lo dice. Pero hoy los cristianos se enojan con esa doctrina. Hay media iglesia enojado con la doctrina de la elección. No, ¿cómo puede ser que Dios no escoge a todos? En realidad no vienen porque son duros de corazón. Eso es lo que quieren creer parte de la iglesia. ¿Y eso por qué critican a Dios de esa manera? Porque se han hecho un Dios conforme a su pensamiento. Ellos quieren que Dios sea como ellos quieren que sea. Ese Dios bueno que los elige a todos, un Dios inclusivo, un Dios pluralista. Esas son todas las palabras que escuchamos hoy en la televisión, ¿no? Sobre todo los gobiernos populistas. Inclusivos, un Dios pluralista. Ahora el hombre y la mujer son iguales. Mi hermano, el hombre y la mujer no son iguales. Yo no sé si usted sabía, pero el hombre y la mujer no son iguales. Esa idea de igualdad, un Dios básicamente siervo y utilitario para el hombre. Eso es lo que el ser humano quiere, hacerse un Dios utilitario, un Dios que lo sirva a él. Eso se llama progresismo. Son ideas humanistas actuales que están destruyendo nuestra sociedad mundial. Porque en todos los países donde se aplican las ideas progresistas que tienen que ver con la igualdad y la inclusión, mi hermano, son ideas diabólicas. Ya nosotros lo hemos experimentado porque parece que en la Argentina estas ideas fueron como aceleradas, ¿no? Acá todo es inclusión, todo conectar igualdad, todos iguales. Y después eso te va llevando ¿a dónde? ¿A qué le suena igualdad? ¿A dónde? Y terminamos como en China, como en Cuba. Tenemos que discernir que esos pensamientos han afectado nuestro evangelio. El evangelio que creemos está contaminado muchas veces por las ideas progresistas de las naciones. Esto no tiene nada que ver con política. Esto tiene que ver con ideas, con principados que se mueven en el mundo. Entonces Pablo está exhortando y está estableciendo la idea correcta de Dios. Y seguimos allí, me quedó una partecita de Romanos 9:19. Pero me dirás, ¿por qué inculpa? ¿Por qué los está culpando? Y dice, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Romanos 9:20. Más antes, esto para todos nosotros, cristianos, no cristianos, judíos, gentiles, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Tendremos el tupé de decirle a Dios, ¿por qué, Señor, me has hecho así? Mi hermano, la salvación no es un asunto de justicia, porque si Dios fuera justo, todos tendríamos que estar en el lago de azufre y fuego. La salvación es un asunto de gracia basado en la misericordia y la elección soberana de Dios. Es por eso que Él acostumbra a mostrar su gracia. Fíjese, yo escogí a lo vil y menospreciado. Eso somos, no somos los famosos ni la gente, somos lo vil y menospreciado. ¿Cuántos de ustedes pueden entender esto? Porque Él te escogió siendo el menor, no el primogénito, nos escogió siendo los que no merecíamos nada, para que darnos toda su gracia y toda su gloria. Y encima tenemos nosotros el tupé de estar todo el mundo adorando a Dios y yo no lo alabo, no lo adoro. ¿Por qué? Porque no entendí el evangelio. Entender que no merecíamos nada y que vamos rumbo a la gloria, mi hermano, es el mejor mensaje de todos los tiempos para nosotros. Romanos 9:21, avanzamos. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro
para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia, con mucha paciencia, los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gracia, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Por qué te está diciendo de antemano? Porque Él te predestinó desde antes de la fundación del mundo. Se nos dijo la semana pasada que el Señor nos predestinó, nos puso un destino de antemano, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, dice Pablo, sino también de los gentiles. Así que escogió un remanente de los judíos, que fue la primera iglesia, luego le sumó un grupo limitado de gentiles, que es la plenitud de los gentiles, como dice el Evangelio, y de ambos hizo un nuevo hombre, una nueva creación, que es el cuerpo de Cristo. Así que míreme lo que nos empieza a decir el Señor a través de esto. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién te acusará? ¿Quién nos puede acusar? El acusador. ¿Sabe cómo se le tapa la boca al acusador? Con la sangre de Cristo. Cada vez que el acusador, porque eso que aparece a veces en nuestra conciencia y nos hace sentir los más pecadores del mundo, y que nosotros nos vamos a ir a un infierno porque ya Dios no nos va a perdonar porque hemos pecado demasiado. Cuando aparecen esos pensamientos, usted lo que tiene que sacar a relucir es la sangre de Cristo derramada en la cruz, que nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y también hemos sido justificados por su gracia. Entonces hay que levantar la obra de la cruz en el momento más oscuro de nuestras almas. Y Juan 15:16 dice: no me elegiste vosotros a mí. ¿Más clarito quiere que lo digamos? No, es que él no quiere aceptar a Cristo. No me elegisteis vosotros a mí. Usted no está aquí porque usted quiso. Dios lo trajo. Y algunos nos trajo de los pelos. Nos trajo fritados en aceite. Nos trajo en las opresiones y en los dolores más grandes que podemos haber pasado. Porque por eso nos trajo. Porque nosotros no lo elegimos. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre se lo dé. Vamos a lo que dijimos al principio de la oración. Todo lo que pidamos va a ser dado. ¿Por qué? Porque todo lo que pedimos conforme a su voluntad va a ser dado. Y Él te guía a toda verdad. Por eso cuando estamos en el Espíritu sabemos qué orar, sabemos qué pedir. ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y cuando oramos en el Espíritu, ora el Espíritu, y todo lo que pide el Espíritu es respondido para nosotros. Así que no importa la situación por la que estás pasando, si ya has orado y no hay respuesta, lo que tienes que decir es: Señor, gracias, porque si esto no me lo estás quitando como el aguijón de Pablo, es porque yo lo necesito. Yo necesito esto para que el hombre exterior se pudra, se rompa y empiece a salir la vida de Cristo que está en mí. Pasa que algunos tenemos un hombre exterior durísimo. Somos duros. No queremos dar el brazo a torcer ni a Dios. Y Dios sabe dónde tiene que apretar el botón. Dios sabe dónde te duele. Si usted pudiera elegir, si todos pudiéramos elegir el sufrimiento, hubiéramos elegido otra cosa. Pero Él sabe dónde nos va a doler. Y ahí es donde somos tratados. Hermanos, de esto se trata el Evangelio. A los elegidos les ha dado todo: su mente, su espíritu, su herencia, su nombre, su reino, todo. Y una de las grandes objeciones que constantemente recibimos de los que quieren ridiculizar la doctrina es el tema de la evangelización. Bueno, pastor, entonces si Dios ya los escogió desde antes de la fundación del mundo, entonces no hay que predicar el Evangelio. Así me han dicho pastores, me han dicho. No, entonces, ¿para qué vamos a predicar si ya están todos elegidos? Y prefieren establecer su pensamiento antes que lo que dice el Evangelio. Pero vamos a cerrar hablando del tema de la evangelización. ¿Para qué evangelizar? Primero que nada, porque Dios nos mandó a evangelizar. Id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Vayan y prediquen. Primero que nada, porque es un mandato de Dios. Segundo, porque Dios estableció que la gente, para salvarse, se va a salvar por la locura de la predicación. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Fíjese, hay que creer, pero también hay que oír para poder creer. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias. Entonces, mi hermano, Dios no solo ha determinado salvar a los escogidos, sino que ha determinado cuál es el medio por el cual les va a llegar la salvación a esos escogidos. O sea, Dios escogió a Yara, pero también mandó a alguien que le predique a Yara, para que ella pueda creer y pueda venir a Cristo. O sea, Dios trabaja de esa manera. Bueno, si Dios ya lo salvó, somos simplones. Eso ya no es ser, eso es ser simplón. Eso es no profundizar en el Evangelio, eso es menospreciar la palabra. Acá tenemos un hombre que ha escrito una constitución y muchos cristianos menosprecian lo que está escrito y se hacen un Dios en su mente. Pero para no estar levantando tantos argumentos, le voy a leer un ejemplo bíblico y con eso lo vamos a terminar de entender. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de los muchos males que este hombre le ha hecho a los santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve. Ese ve es para vos y para mí. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Eso es de lo que estamos tratando de hablar. El Señor lo salvó a Pablo, pero también le mandó a la persona para que hiciera el proceso en Pablo. Puso la mano, abrió los ojos. O sea, Dios determinó la salvación de Pablo, pero también determinó el instrumento que iba a ser utilizado para que Pablo terminara siendo lo que fue, el apóstol Pablo. 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No importa si todos han sido escogidos, hay que ir a predicar. Y como nosotros no sabemos cuáles son escogidos para salvación y cuáles no han sido escogidos por Dios, le tenemos que predicar a todo el mundo. Ahora, creo que también hay momentos donde vamos a ir calibrando la antena, ¿no? Y vamos a tener mayor precisión de a quiénes predicarles, de cómo predicarles y a dónde hay que ir a predicar. Todo eso el Señor también, porque eso fue lo que pasó con Ananías. Lo que pasa es que a muchos Dios no los puede usar. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. Tal vez Dios quiere que le vayamos a predicar a una persona, pero como estamos en tinieblas, estamos aquí enredados en los negocios de este mundo, con mis propios problemas de esta vida, distraído, he apagado el espíritu, Dios no me puede mandar. Sí, somos como Ananías, pero el esposo de Zafira. Pero no el Ananías que Dios pudo enviar. Dios envió a Ananías con instrucciones específicas. Anda a la calle que se llama Derecha. Mire, ¿por qué Dios va a poner eso en la Biblia? Yo creo que Dios te puede decir: Ruth, quiero que vayas a la calle Juan B. Justo 365, porque tenemos testimonios de que así ha sido y todos alguna vez tuvimos un sentir del Espíritu que nos envió a algún lugar, ¿o no? Bueno, pero eso tiene que ser todos los días. Debiéramos estar tan sensibles como Ananías para que cuando el Señor nos mande podamos responder y obedecer a lo que el Señor nos está diciendo. El Señor ha prometido que si nosotros nos santificamos, Él nos va a utilizar como vasos de honra. Ananías, el de Zafira, fue un vaso de deshonra. Ananías, el de la calle Derecha, fue un vaso de honra. Fue enviado a anunciarle al apóstol Pablo. Hermanos, yo creo que cuando las congregaciones, las iglesias locales maduramos, nace el evangelismo. Yo creo que nosotros debemos alcanzar un nivel de madurez para poder hacer evangelismo. Tratemos de estar sensibles al Señor, que podamos predicar, vamos a sentir un gozo inefable. Ahí, mire, ¿qué dice la Escritura? Proverbios 11:30.
Necesitamos que esta iglesia maduremos a los niveles de anunciar el evangelio con sabiduría. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. ¿Cuántos quieren que nuestra iglesia crezca? Hermanos, esto no es obra de un loco que dice que es evangelista. Esto es la obra de toda la iglesia. De que aparte de que usted estudia la palabra, aparte de que usted se congrega, usted tenga un objetivo que es ganar personas para Cristo. Pero eso lo hace una iglesia que ha madurado, porque las iglesias niñas no predican el evangelio. Y esa es mi oración en este tiempo, de que nosotros como iglesia maduremos a los niveles de que empecemos a ver el fruto, no solamente el fruto del Espíritu, sino el fruto de personas ganadas para el Señor. A abrir mi boca, a compartir el evangelio, las buenas nuevas. Todos tenemos algo para compartir. Lo que quiero decirte es que vamos a ver mucho fruto a medida que vayamos madurando. Todos aquí podemos dar una palabra y predicarle el evangelio a alguien. Y es una orden y un mandato del Señor. ¿Y qué le vamos a decir a la gente? Que el Señor ya pagó la cuenta. El Señor ya pagó la cuenta. Él ya pagó por nosotros. Que no hay nada que nosotros debamos pagar. Entonces la salvación viene a nuestras vidas, porque Él se llevó nuestros pecados. Como hemos cantado tantas veces, glorioso intercambio. Con eso, mire, ya con eso, cuando nosotros le explicamos sencillo, la gente entiende. Estas profundidades hoy son para la iglesia, para los que ya tienen un tiempo caminando. Pero usted tiene que tener una palabra y un relato para poder llevar el evangelio y que la gente te pueda entender. Y confiar que es el Señor el que los ha escogido. ¿Cuántos dicen amén? Esto nos va a hacer, lo que hemos compartido hoy, nos va a ayudar a valorar mucho más la elección que a menudo despreciamos, y peor aún, a veces creemos que la gracia es obligación de Dios. Dios está obligado a tener gracia conmigo. Eso es cuando no entendimos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.